Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Bueno, cumpliendo con la agenda, hoy estoy cumpliendo aquí con mi deber. Bueno, como ya lo habíamos visto, el título del tema se titula Nacionalismo Individual. Eh, bueno, ya han sido cosas que hemos mirado, hemos escuchado, hemos estudiado, pero bueno. En una parte acá en el tema de la anciana Terry, los pecados del sexto reino, el pecado de Estados Unidos, y hubo una parte ahí que me llamó la atención y que me ayudó bastante. Entonces, quiero compartirla con ustedes en esta tarde. ¿Me escuchan bien? Sí, Lili, se te escucha bien. Gracias, mi amor. Ok. Bueno, Sí. primero entonces vamos a ver Apocalipsis 12:1. Si alguien lo quiere leer, bien puede hacerlo si lo tiene allí. No se ve No. nada para leer. ¿Cómo, Graciela? Que no, nada para leer. Ah, no tienen para leer. Ah, bueno. Entonces yo lo leo. Ok. Vamos a buscar aquí Apocalipsis 12. Para no hacerlo. Apocalipsis 12. Dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, sabemos que la mujer es símbolo de la iglesia. Símbolo de la iglesia. Y ahora ella está madura para tener un hijo y vamos a la iglesia hacia el nacimiento de Cristo, a la iglesia cristiana, ¿verdad? Cuando nace este niño, cuando nazca ese niño, inmediatamente se va a ver amenazada, ¿verdad? Se va a ver amenazada por un dragón rojo, que en su primer término es Satanás, y en su segundo término Roma pagana. Entonces el versículo 13 dice 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, ¿verdad? Entonces, vemos que la iglesia se ve amenazada por el dragón, por el poder del dragón, se ve amenazada. Y que en su primer término es Satanás, como habíamos dicho, y en su segundo término Roma pagana. Entonces Herodes, que quiere matar al niño. Ahora el dragón se concentra en perseguir a la iglesia. Y por ende, entonces ella tiene que esconderse durante 1260 años. Entonces, ¿de dónde proviene la amenaza? La amenaza proviene del dragón. El versículo 15 nos dice, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Y el 16, pero la tierra ayudó a la mujer
pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, la iglesia va desde el mundo al mundo. Entonces, también pues, vamos a ver el poder del dragón ahí presente en esa historia, ¿verdad? Entonces, sabemos que Estados Unidos es la tierra que dará protección a la iglesia. Pero también sabemos que en esa historia hay una complejidad. ¿Por qué? Porque dentro de Estados Unidos hay dos fuerzas opositoras, ¿verdad? Y tenemos el sexto reino y el séptimo reino. Entonces, ¿por qué es una amenaza el séptimo reino? Porque el séptimo reino hace una imagen del quinto reino. Y sabemos lo que le sucedió a la iglesia durante el periodo del quinto reino. Entonces, ¿quiénes constituyen un peligro para la iglesia? El quinto y el séptimo reino. Esos dos constituyen un peligro. Como dije ahorita, desde su inicio han habido dos fuerzas opositoras, ¿verdad? Y esa tensión se va a mantener y se mantendrá. O sea, un partido va a resistir y el otro lo va a dominar, lo va a tener bajo control. O sea que desde el principio han coexistido esos dos, esa tensión, los dos partidos. Sabemos que al principio teníamos el partido WIP y teníamos el partido demócrata, que se oponía a la el Partido Demócrata se oponía a la división y el Partido Web estaba a favor de la abolición. El séptimo reino, sabemos que comenzó a surgir en la historia de 1798, ¿verdad? Y en el periodo de la Guerra Civil, y fracasa. Y luego, con las leyes dominicales, en 1888, también vuelve a fracasar porque ha sido restringido. Pero cuando ya llegamos a 1989, reconocemos es que el partido que sentimos como el buen barco fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque no protege ni defiende el pueblo. Entonces, ¿por qué fracasa? ¿Cuál es la razón del fracaso? ¿Por qué fracasa? ¿Verdad? Y fracasa por sí, fracasa por la hipocresía. Porque no logra colocar las condiciones adecuadas para las mujeres y proteger los derechos que se obtuvieron mediante Roe versus Wade. Y no logra derogar las leyes de extranjería de 1798. Entonces, piensan, ¿cuál es el argumento? Tenemos toda la atmósfera política diferente ahora. Esas cosas no van a suceder. Ya las mujeres tienen derechos.
las minorías también tienen derechos. Se han hecho muchas cosas por los inmigrantes. Y fracasan en eso porque sabemos que en realidad eso no es así porque no se colocaron digamos, los términos sí, para establecer y proteger los derechos de la misma. Entonces, a medida que nosotros como movimiento hemos ido creciendo, ¿verdad? Hemos aprendido de los errores del pasado. Y eso es la diferencia entre patriotismo y nacionalismo. El patriotismo, el patriotismo te enorgullece de las virtudes de un país. O sea, digamos, siente un orgullo tan, como una alegría, un gozo. Y está dispuesto a corregir tus errores, aprender del pasado. Está dispuesto a corregir sus errores. Está dispuesto a corregir. Además, también reconoce, el patriotismo también reconoce el patriotismo legítimo de otros países, ¿verdad? Con sus propias virtudes específicas. Y el nacionalista está orgulloso de su país, haga lo que haga. Está orgulloso de su país. No importa lo que haga, ¿verdad? Alardea de las virtudes de su país y niega sus defectos. Mientras que el patriotismo está dispuesto a corregir, el nacionalista niega sus defectos, ¿no? Y no está dispuesto a corregir. Y desprecia las virtudes de los otros países. Quiere ser y se proclama el más grande. Pero la grandeza no es un requisito para un país. Solo la bondad. La bondad en la bondad consiste la grandeza de un país. Y si nosotros la atesoramos y reflexionamos sobre ella, sobre la bondad, podemos aplicarla a nivel personal para tener autoestima. Entonces, lo que vemos a nivel nacional, lo podemos ver también a nivel individual. Dentro de nosotros se está también librando una lucha, como decía César, el sábado pasado. Yo no estuve, pero escuché el tema y César decía que al conocer este mensaje, estamos en un proceso de desconstrucción y de nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque nacimos con esta idea de lo femenino, de lo masculino, superior
que lo femenino. Y estamos en un proceso de desconstrucción. De desconstrucción. Ahora, estamos haciendo ese cambio de mentalidad, esa transformación de nuestro carácter, que ha sido un proceso en 3 pasos a través del modelo de la agricultura. Retomando nuevamente lo que decía César, pues no sé si César lo quiere repetir o quiere que yo lo diga. Lo que dijo el sábado. César decía el sábado pasado, hablaba de que él estaba leyendo un libro, no me acuerdo el nombre del libro, y él expresaba allí el sábado que los procesos mentales se encuentran en crisis y que uno de ellos es la supervivencia. Y siendo esta un instinto básico. Y hoy en día al ver el mundo, así Dios creó al hombre y a la mujer. Y a medida que fue avanzando la sociedad, se creó el concepto de género masculino y de género femenino. Y se atribuyeron a los caracteres biológicos hombre y mujer. Y a medida que fue avanzando el mundo, con esa socialización de género, y expresaba César a pensar rápido, pensar lento. Ok, gracias, César. Muy amable. Entonces, a medida que el mundo fue avanzando, esa socialización de género, nacimos todos con esa idea, ¿verdad? Y que se perpetuó. Y al conocer este mensaje, entramos en un proceso de desconstrucción, que nosotras como mujeres también habíamos interiorizado eso también, ¿verdad? Pero dice, cuando llegan personas, aquí es la parte que más me tocó de César, que decía, cuando llegan personas que están despiertas y te dicen, hey, esto está mal, entonces, ¿qué pasa? El masculino tiene un instinto de supervivencia. ¿Y cómo se siente? Se siente atacado, se siente que sus privilegios están siendo atacados. Y tiene 2 opciones: convencerse de pecado o endurecerse, ¿verdad? Entonces, decía que la gran mayoría de los hombres se endurecen. ¿Por qué? Porque activan ese instinto animal que es de supervivencia. No quieren abandonar sus privilegios y se ven constantemente atacados. Y una de las cosas que utilizan para mantenerse en pie, no ser violentos directamente, pero utilizan lo que hablaba Cindy el sábado pasado, que estamos micromachismo. Yesenia nos hacía la corrección que en realidad no era micromachismo, sino, como lo diría, macromachismo, más. Pero a través de esos micromachismos, ¿verdad? Resultan un arma de dominación, y que en la vida diaria, en la vida en los hogares, en la vida, se ejercen y que, bueno, gracias a estos temas
gracias a esta desconstrucción que estamos teniendo, a este cambio de mentalidad, eh, Dios está ayudando a identificarnos, lo hemos identificado. Eh, bueno, hasta ahí, ¿alguien quiere aportar? Sí, que me parece interesante cómo Dios obra en el corazón, porque el mensaje del primer ángel se supone que tiene que generar en tu corazón una emoción, ¿sí? Y en la Biblia lo describe como miedo, porque dice, temed a Dios. Entonces Dios utiliza, digamos, en un comienzo, las cosas más básicas de ti. Entonces Él te amenaza, bueno, Él no, porque no es hombre ni mujer, perdón, Dios te amenaza y te dice, pues mira, así como le pasó con Moisés, mira, tú quebraste mi pacto. Abraham dijo que su descendencia toda iba a tener una circuncisión y tú no circuncidaste a tu hijo. Yo a ti te voy a matar porque quebrantaste el pacto. ¿Y qué pasó? Enseguida se activó todo, ya ese instinto, el miedo en un comienzo y ya de ahí en adelante inició todo su proceso de conversión. Pero es eso, Dios siempre utiliza como eso, lo más básico de ti para impulsarte a buscar a Dios, Mm, a cambiar. Entonces, en el caso de Miller, me acuerdo, en el tiempo de los Milleritas, la gente por qué se amontonó y por qué buscó a Miller, a Dios, y hubo ese gran reavivamiento. Pues porque Miller dijo, Jesús vuelve en 1843 y obviamente nadie quería perderse. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a acercarnos a estas personas, vamos a cambiar, vamos a buscar de Dios y eso fue lo que aglutinó un montón de gente en un comienzo. Obviamente todo se fue desarrollando después, fue más maduro, pero Dios utiliza en un primer momento, digamos, son las cosas más básicas de ti, tus mm, emociones, digamos, el cerebro rápido. gracias, eso. Eh, bueno, mientras estaba aconsejando, o no aconsejando, tal vez escuchando una problemática de una amiga, yo relacioné de manera literal el símbolo de la mujer, como literalmente, ¿verdad? La vi desde una perspectiva literal. El sistema patriarcal fue levantado por el dragón, en su sentido primario Satanás. El dragón persigue a la mujer y cómo nos persigue, ¿vale? Primeramente conquistando nuestras mentes y oprimiéndola a través del trabajo doméstico, no remunerado, eh, deshumanizándola, haciéndose amo y señor de ella, restringiendo sus libertades individuales y, y todos los y todas las cosas que vemos que nos suceden, ¿no? Que le suceden a las mujeres a nivel mundial, ¿verdad? Entonces yo hice esa aplicación. No sé si es válida hacerla, pero eso me llegó así al pensamiento, ¿verdad? Em, También Iris, el sábado pasado, ella hizo su intervención y ella decía que estamos eh,
que nos encontramos luchando contra algo que para los ateos es una cosa que es biológica y que no se puede cambiar. Para los religiosos es una cosa que es instituida por Dios. Y ella decía que, que debemos tener conciencia del punto en que nos encontramos, de lo que se nos exige y del cambio que hay que hacer, ¿verdad? Porque entonces nosotros estamos en ese proceso de construcción. Bueno, y ya ahorita pues ya viene el cierre de la gracia y ya ya debe haber en nosotros, bueno, ya un cambio, debe haber un cambio pues total, pienso yo, total. Eh, como he dicho antes, pues nuestra organización crece y a medida que crece aprendemos de los errores del pasado. Y esa es la diferencia entre nacionalismo y patriotismo. El nacionalismo es no cometemos errores, el patriotismo es podemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos, pero aún tenemos mucho trabajo por hacer. Y como decía Iris, repito nuevamente, el sábado pasado debemos tener conciencia del punto en que nos encontramos y de lo que se nos exige. Y así yo lo aplico también a, a nuestra vida individual, personal, ¿verdad? Ya hoy nosotros no somos los mismos, no deberemos ser los mismos que en el pasado. Ya hoy debemos ser personas diferentes. Y, y cuando alguien, pues, como decía César, cuando alguien que, que está despierto, que de pronto las personas de afuera pueden observar mejor, a veces uno mismo no se observa, aunque esa es nuestra tarea, que hacerlo así. Pero, ¿cómo reaccionamos frente a cuando las personas nos corrigen y nos dicen, hey, mira, aquí está la cosa como va equivocada? Entonces, pues aprender de los errores del pasado y corregir, ¿verdad? Corregir eso, tener la humildad para aceptar y corregir, ¿verdad? Porque bueno, todavía nos equivocamos, y eh, esa fue la respuesta que yo encontré a la pregunta que yo me hacía, que tú hacías, César, en un estudio, que tú hacías, eh, ¿cómo vamos a ver que muchos caerán? Entonces, a través de ello, comencé a repasar, para hacer esto que estoy haciendo hoy. Repasé mucho, pero muchos temas, muchísimo, mucho, comencé todos los temas que se han dado últimamente. Y quería entender el Rey del Norte, quería entender esto bien. Y ahí encontré esa pregunta. Pienso que es a manera individual que muchos caerán. Y así como decía que a nivel externo y a nivel interno las cosas están pasando. Entonces eso fue la respuesta a la que llegué y a la conclusión que llegué. Entonces, espero que no estar equivocada, o si estoy equivocada, no sé. Pero ahí mirando, estudiando, pues ahí llegué a la conclusión. Bueno, ese ha sido todo por hoy.
si hay intervenciones y estamos todos oídos. Hola Lili. ¿Cómo le va? Pensaba, o sea, qué bueno que diste este tema y diste comparaste y hiciste el contraste entre nacionalismo y patriotismo, ¿no? Para mí no era claro ahorita que haces esa comparación, sí que es clara la diferencia, ¿no? Y cómo, pues pensaba que sí tenemos patriotismo, ¿no? Porque nos gustan nuestras regiones, ¿cierto? Nos sentimos felices por lo que hay en nuestro país, la diversidad que tenemos y sentimos como ese orgullo, ¿cierto? Cuando dices, ah, es que tú eres colombiana, ¿sí? A mí en la universidad, pues en Barcelona, así, ah, es que usted es de Colombia, ¿sí? A veces por Ujú. terminologías, por acento, bueno, yo no sé por qué, ah, es que tú eres de Colombia. Y sí, sí, digo sí, y yo me siento pues contenta de ser de Colombia, entonces digo, eso es patriotismo, ¿no? Vemos pues esas falencias que hay en nuestro país, la desigualdad que genera pues mucha tristeza y eso, pero también vemos lo bonito, ¿no? Y, Sí, y claro, es muy diferente al nacionalismo. Gracias por explicar eso, Lili. ok. Una de algo que escuchaba en YouTube, eh, estaba analizando una respuesta que dio el presidente, nuestro presidente Gustavo Petro, frente a unas declaraciones que hizo Nayib Bukele, y no, cómo él presentó esa defensa. Primeramente presentó toda la belleza de Colombia, todos sus paisajes, su gente, presentó todo eso bonito que es Colombia. Y luego, después que presentó eso bonito que es Colombia, presentó todas las cosas que están pasando aquí, en, en Salvador. Eh, o sea, todas las arbitrariedades, toda la violencia, sí, de la violación de los derechos humanos. Presentó esas imágenes y presentó lo que su gobierno está haciendo, porque sabemos que es un gobierno que está apuntando a la igualdad. Y entonces yo dije, ¿cómo él hizo esa comparación? Y para que el mundo viera el contraste de las cosas. Entonces, ahí decía él que la violencia es lo contrario a sus principios, ¿verdad? Que los principios que lo rigen a él son los principios de igualdad y libertad. Entonces, me pareció bien bien utiliza esa metodología. Es que ¿Alguien más? entonces utilizó la metodología nuestra de comparar y Ajá, contrastar. sí, comparar y contrastar, sí. Y hay cosas, por ejemplo, que uno mira en lo externo, que yo miraba. Había un joven que en las redes sociales le dijo cosas horribles. Te voy a matar, Petro, te voy a matar. Y unas palabras de todas veces. Y pues, ¿qué hizo el presidente? Hubiese sido otro, pues lo hubiese mandado a matar. Pero lo llamó y lo abrazó, lo comprendió, la situación de calle, su vida, lo que estaba pasando y entonces son ejemplos, son cosas que uno ve que uno dice, bueno, aquellas personas
lo hacen y nosotros también. No lo dice no, violencia, engendra violencia. Y la violencia nosotros sabemos que es cero violencia. Otra cosa que también uno saca en la comparación es que cuando hablamos de nacionalismo, ¿no? Lo dijiste, es que no tiene voluntad de cambiar porque no ve nada que cambiar. Entonces, en ese sentido, ¿a dónde te lleva? A la historia de Jesús. ¿Quién era nacionalista? El fariseo, el Porque publicano. Y digamos, a nivel espiritual hoy en día que vemos, el adventismo tiene mucho espíritu nacionalista y además Estados Unidos en general tiene un espíritu nacionalista porque no ven que tienen algo que cambiar porque no ven necesidad de cambio. Y eso tú también lo puedes ver a nivel personal, lo llevas a nivel personal también. Cuando llega el mensaje y te dice, eres, eres mala persona. Y la gente dice, no, claro que no, yo no tengo nada que cambiar porque mira que yo amo al prójimo, mira que yo le estoy dando aquí alimento a esta persona en necesidad, pero no están viendo de que ese no es el prójimo al que tiene que apoyar, el prójimo al que tiene que apoyar son, por ejemplo, ¿no? La persona trans que está siendo perseguida, atacada, la persona trans que no tiene ningún acceso a la salud. Es la mujer que ha quedado sola, cabeza de hogar, que no tiene nada que llevar, o mejor dicho, o que lucha para llevar algo a la casa, ¿ya? Esa es la persona a la que tienes que apoyar. No es simplemente a un habitante de calle ya, por ahí, random, aleatorio, no. Tienes que ver todo en su conjunto y se excusan pensando de que sus obras de caridad están haciendo lo que Jesús dice y resulta que no. Por eso es que no ven una necesidad de cambio. Entonces ahí ya tú también puedes ver el nacionalismo y o incluso a nivel interno, digamos. Si en algún momento has sido convencido o convencida de que lo que estás haciendo no está bien y tú no ves necesidad de cambio, entonces ya allí ya tú estás adoptando un espíritu que no es correcto. Entonces, por ejemplo, el partido ahora, en cambio, el patriotismo reconoce sus errores e intenta enmendar, ¿ya? O por lo menos aprender de lo que hizo mal, por lo menos aprender de esa experiencia, ¿sí? Y ya es como cuando cambias de pensamiento, que ese es lo que dice la Biblia, que es arrepentirse, que es cambiar de mentalidad. Eso es arrepentirse. Entonces el patriota tiene una mentalidad de arrepentimiento continuo. ¿Por qué? Porque no es que sea perfecto ni perfecta, es que puede cometer errores, pero aprende de sus errores e intenta cambiar eso, ¿entiendes? O sea, es que hay una diferencia muy grande porque por lo menos una persona los ve e intenta aprender, pero la otra persona no los ve, ni siquiera no los ve, no tiene voluntad de cambio. Y si tú se los enseñas, te dicen, no, señor, eso no es un error, yo estoy bien. Entonces es como una diferencia del cielo a la tierra. Eso es lo que también veo, porque creo que también hiciste esa comparación, digamos, con los seres humanos también y está bien. gracias, César. Bueno, ¿alguien más? Y nos cerramos con una oración. Entonces oremos. Bondadoso Dios que estás en los cielos, gracias por tu constante amor, misericordia para con nosotros. Gracias porque tu palabra nos instruye, nos corrige y nos prepara para toda buena obra. Gracias por el tiempo en que nos encontramos y gracias por tu amor y por cada una de las personas que nos encontramos acá. Bendícenos conforme a tu bondad y a tu misericordia.
Y todas esas cosas que hay en nuestra vida que no expresamos, las ponemos ante tu santa presencia para que usted nos bendiga y nos dé la victoria. Concédenos tu gracia para continuar hasta el fin y poder tener ese privilegio tan hermoso de ser trasladado al reino de los cielos. En esta nueva semana, sé con nosotros en todo lo que hagamos, nuestro trabajo, sea bendecido por ti. Colocamos nuevamente a Juanita para que conforme a tu bondad, a tu amor y a tu misericordia, proveas para su salud. Sé con ella y sé con la familia también. Así con la mamá de Jess, que pueda salir todo bien y que si hay algo, entonces haya los tratamientos y pueda haber una recuperación de su salud. Darte gracias porque Cindy está en Bogotá y porque están allí las tres apoyándose. Bendíceles y bendíceles sus familias. Bendice a César en este proceso y que él pueda sentir en la distancia cuánto le amamos. Aunque no nos veamos, aunque no hablemos durante la semana, pero siempre está en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y así a Martica, y a Sandra, a David, en sus planes, en sus proyectos, ayúdales. Y también a todos los que nos acompañaron, sé con ellos. Bueno, sé con mi esposo y conmigo también. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias.